Recientemente supimos que pese a que el turismo aumentó en toda España durante el mes de agosto, en Madrid sufrió un desplome del 22,2%. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, atribuyó el descenso de visitas a la pérdida de conectividad de la capital a causa de la crisis de Iberia. Otro factor, a su juicio, es que Madrid es una de las ciudades más afectadas por la disminución de turistas italianos, que se explica por la situación económica del país vecino. ¿Cómo? Este verano no había italianos en Madrid. ¡Qué mala noticia! Significa que toda esa gente ruidosa, hortera y que solo piensa en pillar cacho no se va a ir nunca de aquí porque son españoles. Sin embargo, hay quien ha encontrado otro culpable para la caída del turismo en Madrid. La consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, aseguró el lunes que las manifestaciones y revueltas callejeras que han tenido lugar en los últimos tiempos en la capital han ahuyentado a los turistas. Bueno, si lo que dice Mariño es cierto, nuestro turismo es el más quisquilloso del mundo. En el 15M, por no molestar, hasta gritaban sin hacer ruido. En cualquier caso, la culpa es del gobierno. En el extranjero han hecho lo que el PP valora tanto de la mayoría silenciosa, quedarse en su casa. Lejos de rectificar, Mariño ha insistido hoy en la cadena SER en esta tesis, eso sí, de una manera un tanto enrevesada. La escuchamos. Eso es una razón más, no es la más importante, pero es una razón más, porque yo no creo que las manifestaciones eviten que vengan turistas a Madrid, pero 3.600 manifestaciones, de alguna manera, pueden horadar la imagen, pero eso no significa que se ha producido de alguna manera. O sea, lo que quiero decirles es que las manifestaciones no horadan, pero tantas continuadas, eso es algo colateral. Un momento, ¿qué era Ana Isabel Mariño? Porque a mí me ha parecido María Dolores de Cospedal después de haberse pasado con la dormidina. En fin, puede que a alguno de nuestros espectadores no le haya quedado muy claro qué ha querido decir Mariño. Escuchemos de nuevo la última parte de su declaración, por favor. 3.600 manifestaciones, de alguna manera, pueden horadar la imagen, pero eso no significa que se ha producido de alguna manera. O sea, lo que quiero decirles es que las manifestaciones no horadan, pero tantas continuadas, eso es algo colateral. A mí como oradora me recuerda a Churchill. Una declaración de 20 segundos le ha costado sangre, sudor y lágrimas. En cualquier caso, puede que Mariño como concejala de turismo deje mucho que desear, pero como traductora de Google lo borda. Más cosas, novedades sobre la reclamación por parte de la justicia argentina de 4 torturadores franquistas acusados de crímenes contra la humanidad. La Guardia Civil española ya ha localizado los 4, 2 de ellos han fallecido, pero el ex guardia civil Jesús Muñecas y el ex policía José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, han sido citados por el juez Ruz. El magistrado les tomará declaración cuando la petición de extradición por parte de la justicia argentina se haga efectiva. Lo cual demuestra la validez de esa ley científica que dice que cuando un argentino se fija en ti acabará yendo donde él quiera. Y esto vale tanto para los juzgados como para las discotecas. La semana pasada ya os contábamos quién era Jesús Muñecas, un ex guardia civil que formó parte de la trama del 23F. Aquí lo vemos durante el juicio al que se enfrentaron los cabecillas del golpe de Estado. Jesús Muñecas, que solo cumplió 3 años de prisión, fue el protagonista de uno de los momentos más recordados de aquella jornada. Muñecas se dirigía a los diputados anunciándoles la llegada de una autoridad competente. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. O sea, estén tranquilos y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Bien, los más jóvenes tal vez no lo recordéis, pero en ese momento los militares esperaban al jefe de los conspiradores, alguien a quien en clave llamaban el elefante blanco. Queridos niños, ¿entendéis ahora por qué el rey tiene tanta manía a los elefantes? El otro de los torturadores citados a declarar por el juez es José Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño por sus métodos, digamos, expeditivos. Como ya os contábamos el pasado lunes, Billy el Niño destacaba por su sadismo y era conocido entre los círculos estudiantiles de la época por sus escalofriantes episodios de tortura y violencia. A pesar de eso, como también os contamos, recibió la medalla de plata al mérito policial en 1977 de mano de Rodolfo Martín Villa, ministro de Gobernación en aquella época. Sí, Billy el Niño era un sádico, pero no solo practicaba la tortura física, también la psicológica. Obligaba a los estudiantes a mirar durante horas su estilismo.
Una de sus víctimas declaraba en 1979 a la revista Cambio 16 que Billy el niño merecía ingresar en un psiquiátrico y estaba incapacitado ya no solo para ser policía, sino para ocupar cualquier cargo público. Esa víctima era un estudiante de Ciencias Políticas en Madrid. Se llama Francisco Lobatón y con los años se hizo periodista y todos lo conocemos como Paco Lobatón. Esta noche está aquí en plato con todos nosotros. Bienvenido, Paco. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿dónde estabas tú en el 72? ¿A qué te dedicabas? Pues trabajaba para estudiar, trabajaba de cartero contratado, por cierto, y estudiaba Ciencias Políticas en la facultad correspondiente de la Universidad Complutense. Bueno, ¿y cómo recuerdas tu encuentro? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Fue un flechazo? ¿Cómo fue el encuentro? Bueno, no fue algo peor. Los indios disparan con flechas, pero la policía política del franquismo disparaba balas de verdad. Y bueno, yo iba a una asamblea de profesores que iban a apoyar el movimiento estudiantil, del que yo era un militante muy activo, frente a las detenciones que había habido del gobierno de Carrero Blanco. Habían detenido a 20 estudiantes y había un boicot en marcha, un boicot de exámenes para responder a eso. Yo fui elegido por mis compañeros para asistir a una asamblea de profesores y en la entrada se nos identificó, se descubrió que yo no era profesor y se me rechazó. Inmediatamente recibí una pistola, así, la recuerdo ese toque frío de... ¿Cuántos añitos tenías tú? 21, O sea, que hace exactamente 40 años. ¿Te impresionó? Me impresionó. Ese fue el encuentro. ¿En algún momento tuviste la sensación de que tu vida estaba peligrando? No, en ese momento yo me sentía realmente enviado por mis compañeros para cumplir una función que era importante, nuestro esfuerzo porque se conociera nuestra lucha, y me sentía con una fuerza especial. Incluso tuve la inconsciencia, mirándolo retrospectivamente, ¿no?, de intentar zafarme de los que me detenían. Pues braceé, debí lanzar alguna incluso patada, por todo lo cual luego fui acusado de desórdenes públicos y atentado a la fuerza pública. Que te detienen y te llevan para adentro, que sea. Sí, me llevaron para adentro, dentro de la facultad, la Brigada Político-Social, la Policía Política del Franquismo tenía una dependencia y ahí continuaron los golpes, me inmovilizaron. Yo no recuerdo muy bien si me pusieron esposas. O sea que ya dentro de la facultad tenía su pequeña comisaría allí. Sí, pequeña, pero muy bien dotada. En casi todas las facultades donde había un movimiento estudiantil intenso, digamos, había esa instalación. ¿Y ahí empezó ya un poquito la marcha, ¿o qué? No, empezó desde el momento de la detención, que fue arriba, porque la Facultad de Política, por cierto, a muy pocos metros del actual Palacio de la Moncloa, pues estaba construida así en escalera, ¿no? Y la asamblea iba a tener lugar en la planta superior, me llevaron abajo, que era donde estaba, por cierto, mi clase, y bueno, ahí fue donde empezaron los golpes fuertes de Jesús González Pacheco, alias Billy el Niño, y también de otros policías. Pero él se hizo cargo y luego fue él quien me acompañó, entre comillas, amablemente hasta la Dirección General de Seguridad. ¿Te trasladaron? Me trasladaron. Allí para ver qué pasaba allá. Sí, si quieres explico lo de la amabilidad. ¿Lo de qué? Lo de la amabilidad con la que fui bueno, trasladado. claro, sí, claro, de eso se trata hoy. Bueno, pues ese sí fue un momento, porque el momento de la detención, ya digo, yo reaccioné como pude. Yo supongo que fue algo instintivo. Pero una vez que te meten en ese coche policial que se conocía en aquella época como las lecheras se conocía seguramente por las leches que daban, claro, no porque repartieran la sustancia. En fin, el caso es que una vez metido ahí, sí que, hombre, te sobrecoge muchísimo y más si el individuo que te acompaña detrás, al pasar por el Parque del Oeste, para quienes no conozcan Madrid, es un parque bastante amplio y con tal, le decía al conductor, para, que a este lo vamos a liquidar aquí mismo. Eso parece pues una bravuconada simple, ¿no? Pero en aquellos tiempos... Ese era Billy el Niño. Ese era Billy el Niño. Y además saca una porra, que era una porra extensible, me informó amablemente también de que era una porra que le habían regalado sus amigos nazis italianos, y con esa porra empezó a aplicarla sobre mi pecho y me golpeó incesantemente hasta llegar a la Puerta del Sol, sede de la Dirección General de Seguridad. O sea, que echaba horas extras, le gustaba el trabajo al hombre. Le gustaba, se empleó a fondo
y consiguió que, bueno, cuando yo llegué allí, pues se levantara un acta, porque a pesar de que era la Dirección General de Seguridad de la Policía franquista, había un protocolo, y en ese protocolo había un médico que levantaba un atestado médico. Y en ese atestado aparecieron lesiones que hicieon que Billy el niño fuera convocado a un juicio. Algo, vamos, inaudito. A pesar de todo esto que estás contando, Paco, tú mismo has señalado que lo tuyo con Billy el niño prácticamente no fue nada en comparación con lo que sufrieron, las torturas que llegaron a sufrir algunos estudiantes. ¿Conoces algún caso así de primera mano que digas esto fue una auténtica barbaridad? Sí, realmente, bueno, yo sufrí golpes, fui golpeado, pero no llegué a sufrir tortura, y conozco casos de compañeros muy cercanos de mi propia facultad, por ejemplo el de Miguel Ángel Gómez Álvarez, que fue detenido un poco después que yo, pero que también cayó en manos de Billy el niño. Él estuvo detenido durante 7 días, a él se le practicó pues, la tortura en distintos formatos, que diríamos hoy. Uno de ellos, por ejemplo, tenerlo con las piernas colgando y golpearle sistemáticamente en la planta de los pies. Otro de ellos, la técnica conocida como la del pato, que era ponerlo de rodillas, a 4 patas, pero con las manos esposadas, y golpear en las nalgas fuertemente. O bien otro método también conocido como el quirófano, que era inmovilizarlo y golpearle hasta prácticamente la asfixia. Mi amigo Miguel, a quien conocíamos como Gus, con quien he hablado hoy mismo para poder contar con precisión todas estas cosas, tuvo que pasar luego un mes entero en la enfermería, un mes entero. Me contaba cómo los médicos decían, no, ya puedes comenzar a andar. Él no pudo andar hasta un mes después y jamás ha olvidado eso. Además, ¿su delito en qué había consistido exactamente? Estas torturas venían a cuento de qué. Claro, venían a cuento como el mío, es decir, ¿en qué consistían nuestros delitos? Éramos estudiantes que luchábamos porque hubiera libertades, lo hacíamos desde la universidad en colaboración, digamos, en confluencia con las luchas obreras, pedíamos que se nos dejara manifestarnos, nos manifestábamos. Por cierto, en las manifestaciones estudiantiles de entonces no había bolas de goma, había disparos de verdad, ¿no? Hay que recordar, creo, todas esas cosas, y si yo acudo hoy aquí es para hacer memoria a todos los que padecieron, no los golpes que yo padecí, sino tortura, y algunos pagaron con su vida. Incluso años después, ¿no? El caso de Yolanda González ocurrió bastantes años después y terminó con la muerte de una estudiante. Era una estudiante que también pedía libertad. Bueno, hay que recordar que a Billy el niño, por esa paliza que te propinó, le condenaron a un día sin empleo y sueldo, que hoy nos puede parecer poco, pero en ese momento pues era prácticamente un triunfo. Pero ¿a ti a qué te condenaron? Ah, bueno, sí, está bien la comparación, porque era un hito que se condenara a un policía. A mí me condenaron a 5 años y medio exactamente. Por asistir a una reunión. Bueno, ellos unían por intentar asistir a una reunión, pero, por ejemplo, por los hechos que he narrado, me acusaban de atentado, por los desórdenes que se ocasionaron con mi detención, me acusaban de desórdenes públicos, y luego me acusaban de asociación ilícita, etcétera, etcétera. Todo eso sumaba 5 años y medio que me llevaron a tomar la decisión, cuando pude, después de pasar por la cárcel de Carabanchel, de marchar fuera del país y de exiliarme. De marcharte a Londres a tomarte un relaxing cup of coffee y olvidar un poquito el rollo. No fue a Londres, fue a Ginebra, y además fui un refugiado con carné del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, pero eso tampoco fue fácil, porque para conseguir ese estatus había que estar muy quieto y ser muy buen chico, y eso me supuso casi otra reclusión en un pequeño cuarto de la vieja ciudad de Ginebra. Sí, sí. ¿Qué te parece que haya sido la justicia argentina la que haya empezado a actuar contra estos torturadores? Bueno, yo creo que el principio de la justicia universal es un buen principio, que la justicia debe hacerse, que no debe haber fronteras para la justicia, pero creo que sería bastante más saludable para nuestra democracia, para nuestra convivencia como ciudadanos, que se resolvieran esas cosas aquí. Hacer memoria y tener una memoria de lo que pasó, yo creo que es la mejor manera de reconciliarnos con nuestra propia historia. Yo no he venido aquí a hacer un alegato de venganza, ni creo que los
compañeros y las víctimas de estos torturadores que han hecho todo el procedimiento que ahora ha terminado en un juzgado de Argentina, lo hayan hecho con espíritu de venganza. Lo han hecho para que haya justicia, aunque hayan pasado 40 años, para que se restablezca el sentido de la memoria y para que tengamos una democracia de verdad. Así es, porque además es que estas cosas, como no las enseñan en el cole, la gente está muy despistada. La gente va con fotos Franco, no sabe quién es. Los ratos que habrá pasado Billy, el niño, viéndote a ti en quién sabe dónde, diciendo, este hijo de puta me va a buscar. Que no se van mal, le diste al hombre. Bueno, tú sí que estás vengado por tu cuenta. Bueno, pues muchas gracias, Paco, por haber venido, por haber estado con nosotros y habernos contado tu experiencia. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Hasta luego. En una cabaña muy pobre del bosque vivía hace muchos años un leñador y su familia. Los hijos del leñador tenían la virtud de saberlo soportar todo, pero sobre todo el más pequeño. Por esta razón, y porque cuando nació no era más grande que un dedo pulgar, todos en la casa le llamaban Pulgarcito. Pasó algún tiempo y la situación económica empeoró hasta el punto de hacerse insoportable. Muchas gracias, queridos amigos. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en unos minutos. Enseguida estamos.